Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Oremos. Padre nuestro, santo es tu nombre, Señor. Ahora nos presentamos delante de ti para abrir tu santa palabra y extraer, Señor, lo que tú, oh Dios, quieres decirnos el día de hoy. Por favor, guíanos. En el nombre de Cristo. Amén. Joab, hijo de Sarvia, sabía que el rey seguía pensando en Absalón. Entonces Joab envió un mensajero a Tecoa para que trajera a una mujer sabia que vivía allí, y le dijo: Finge estar de luto, ponte ropa de luto y no uses aceites perfumados. Ponte como una mujer que lleva mucho tiempo de luto por los muertos. Luego ve al rey y dile esto. Entonces Joab le indicó lo que debía decir. Cuando la mujer de Tecoa fue a ver al rey, se inclinó hacia el suelo en señal de respeto y dijo: Por favor, ayúdame, Su Majestad. ¿Qué pasa?, le preguntó el rey. Lamentablemente soy viuda. Mi marido ha muerto, respondió ella. Su Majestad, yo tenía 2 hijos. Se pelearon fuera y no había nadie para detenerlos. Uno de ellos golpeó al otro y lo mató. Ahora toda la familia está en mi contra y me dicen: entrega a tu hijo que ha matado a su hermano, para que lo condenemos a muerte por haber asesinado a su hermano. Así tampoco heredará nada. Con esto apagarían el último tizón de esperanza que tengo para continuar con el nombre de mi marido y su familia en el mundo. Vete a casa, le dijo el rey a la mujer, y yo mismo me encargaré de que se resuelva tu caso. Gracias, Su Majestad, dijo la mujer. Yo y mi familia asumiremos la culpa, y que Su Majestad y su familia sean considerados inocentes. Si alguien se queja de ello, tráemelo aquí y no volverá a molestarte, le dijo el rey. Por favor, Majestad, continuó la mujer, jura por el Señor tu Dios, que impedirás que la persona que quiere vengar el asesinato lo empeore matando a mi hijo. Vive el Señor, prometió, ni un solo pelo de la cabeza de tu hijo caerá al suelo. ¿Podría pedir otra cosa, Su Majestad?, preguntó la mujer. Adelante, respondió él. ¿Por qué has tramado algo similar contra el pueblo de Dios?, preguntó la mujer. Ya que Su Majestad acaba de decidir mi caso, por lo que dijo, no se ha condenado a sí mismo porque se niega a traer de vuelta al hijo que desterró. Sí, todos tenemos que morir. Somos como el agua derramada en el suelo que no se puede volver a recoger. Pero eso no es lo que hace Dios. Por el contrario, Él obra para que todo aquel que es desterrado pueda volver a casa con Él. Por eso he venido a explicarle esto a Su Majestad, porque alguien me ha asustado. Así que he pensado que es mejor hablar con el rey, y que tal vez me conceda mi petición. Tal vez el rey me escuche y me salve del hombre que quiere separarnos a mí y a mi hijo del pueblo elegido por Dios. Y pensé, que lo que diga Su Majestad me traiga paz, pues Su Majestad es capaz de distinguir entre el bien y el mal, como un ángel de Dios. Que el Señor, tu Dios, esté contigo. Por favor, no te niegues a responder a la pregunta que voy a hacer, le dijo el rey a la mujer. Por favor, haga su pregunta, Su Majestad, respondió ella.
¿Todo esto es obra de Joab?, preguntó el rey. La mujer respondió: Como usted vive, Su Majestad, nadie puede ocultarle nada. Sí, fue Joab, tu oficial, quien me ordenó hacer esto. Me dijo exactamente lo que tenía que decir. Lo hizo para mostrar el otro lado de la situación. Pero Su Majestad es tan sabio como un ángel de Dios. Y usted sabe todo lo que sucede en este país. El rey le dijo a Joab: Bien, lo haré. Ve y trae de vuelta al joven Absalón. Joab se inclinó con el rostro hacia el suelo en señal de respeto y bendijo al rey. Hoy, dijo Joab, yo, tu siervo, sé que me apruebas, Su Majestad, porque has concedido mi petición. Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de vuelta a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: puede volver a su casa, pero no debe venir a verme. Así que Absalón volvió a su casa, pero no fue a ver al rey. Absalón era admirado como el hombre más apuesto de todo Israel. No tenía ni un solo defecto de la cabeza a los pies. Se cortaba el pelo todos los años porque se le ponía muy pesado. Pesaba 2,5 kilos. Tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar, una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años, pero no se le permitió ver al rey. Absalón llamó a Joab para que le permitiera ver al rey, para que Joab lo enviara al rey. Pero Joab se negó a ir. Absalón volvió a llamar a Joab, pero éste siguió sin venir. Entonces Absalón le dijo a sus siervos: Miren, el campo de Joab está al lado del mío, y tiene cebada creciendo allí. Vayan y préndanle fuego. Los siervos de Absalón fueron y prendieron fuego al campo. Joab fue a la casa de Absalón y preguntó: ¿Por qué tus siervos incendiaron mi campo? Mira, dijo Absalón, te he mandado llamar diciendo: Ven aquí. Quiero que vayas a ver al rey y le preguntes: ¿por qué me he molestado en volver de Gesur? Hubiera sido mejor que me quedara allí. Así que ve y haz que me vea el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Así que Joab fue y le contó al rey lo que Absalón había dicho. Entonces David llamó a Absalón, quien vino y se inclinó con el rostro en el suelo ante él en señal de respeto. Entonces el rey besó a Absalón. Bienvenidos, apreciados amigos, a Reavivados por su palabra. El capítulo 14 del segundo libro de Samuel presenta el relato de cómo Joab procura el regreso de Absalón, porque él se había dado cuenta que a pesar de todo el rey añoraba ver a Absalón, pero a la vez él estaba resentido. Y vamos a ver justamente qué lecciones podemos aprender de esta trama. Vamos a explorar 4 lecciones y cómo aplicar a nuestra vida. En primer lugar, la sabiduría humana no es fiable como la sabiduría divina. En el verso 20 dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Joab, que era su primer oficial de David, tuvo una brillante idea, pero era una idea humana. Era una mentira prácticamente, porque era hacer la situación similar que hizo Natán de confrontar el pecado a David con una situación ficticia.
pero a Natán lo había enviado Dios. En este caso, parece que Joab quería hacer algo similar, pero no tenía la aprobación divina, porque era una situación ficticia, era una mentira. Por eso, antes de sacar conclusiones personales cada uno respecto a las situaciones y hacer consejos, debemos de pedir la ayuda del Señor, la sabiduría divina. En el libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien dará generosamente. A Dios le agrada que le consultemos. Por eso vamos a ver más adelante cómo Salomón pidió sabiduría y eso le agradó a Dios. A Dios le agrada que hagamos lo que Él quiere porque lo que Él quiere es lo mejor. Nosotros, humanamente, con buenas intenciones incluso, nos equivocamos. Así como sucedió en este relato. Dios habría actuado de una manera distinta, tocando los corazones con su Espíritu Santo. Por tanto, busquemos la sabiduría divina antes que la sabiduría humana. En segundo lugar, amigos, una reconciliación incompleta produce heridas abiertas. Luego de que aquella mujer se presentara y adulara incluso al rey David, diciéndole que era sabio y que era como un ángel de Dios, y presentando una historia ficticia donde ella tenía dos hijos y uno mató al otro, que finalmente simbolizaba a Amnón y a Absalón. El rey le pregunta, ¿quién te mandó finalmente? Y la mujer pues acepta que le envió Joab. Eran las palabras de Joab en boca de esta mujer de Tecoa. El rey se dio cuenta de esto, así que le dijo a Joab, ve a traer a Absalón. Traen a Absalón, pero no hay una reconciliación. En el verso 24 dice, pero el rey dijo, que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Absalón volvió a su casa y no se presentó ante el rey. ¿Para qué traer a Absalón si lo van a tener como rechazado, como marginado allí en Jerusalén? Esto vio la gente, vio la población, y seguramente no le agradó al pueblo. De esa manera Absalón estaba empezando a ganarse la confianza de las personas. También lo hizo a través de sus viajes, con toda seguridad, y todo ello preparó el terreno para la rebelión que vamos a ver en el capítulo siguiente. El rey debió traer a Absalón a su presencia y reconciliarse y arreglar los problemas que tenían, pero no lo hizo. Y eso causó heridas. El resentimiento, el ignorar a las personas, el aplicar la ley del hielo, el ignorarlas, subestimarlas, rechazarlas, marginarlas, produce heridas. Y no debemos hacer esto como cristianos. Estamos llamados a reconciliarnos, así como nosotros estábamos en enemistad con Dios por causa del pecado y Dios mismo tomó la iniciativa de enviar a Cristo para reconciliarnos con Él. Nosotros busquemos todas las formas posibles para reconciliarnos con las personas, para perdonarlas y para pedir perdón y así restaurar las relaciones. Esa es la voluntad de Dios. Pablo habla muchísimo en sus cartas sobre esto, sobre el amor, cómo debemos amarnos unos a los otros, aguantándonos, soportándonos, haciendo el bien a los demás, no teniendo resentimientos o este tipo de malas actitudes frías, como lo tuvo el rey David hacia su hijo Absalón, que había matado a Amnón. Según la ley del Deuteronomio, Absalón era digno de muerte, pero finalmente
como dice la mujer sabia de este relato, Dios tiene la última palabra. Si David perdonó, debía reconciliarse a la vista del pueblo, pero no lo hizo. En tercer lugar, amigos, los problemas que no se confrontan empeoran con el tiempo. El verso 28 dice: Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén sin presentarse ante el rey. Absalón estaba esperando. Absalón era una persona que deseaba resolver los problemas, pero David no tenía esta, esta capacidad, digamos así, de resolver pronto los problemas, como si lo tenía en su juventud. Por alguna razón, por el pecado, por las circunstancias, David fue perdiendo esa sabiduría que viene de lo alto. Primeramente, cuando Absalón se entera de que su hermana Tamar había sido abusada, esperó 2 años y el rey David no hizo nada porque simplemente no tenía la autoridad moral para solucionar este problema, porque él mismo también había cometido anteriormente un pecado de naturaleza sexual. Ahora él mismo también había sido aquel que hizo matar a Urías, al rey David. Tampoco tenía autoridad para que después de que Absalón matase a Amnón, también hiciese algo. Por eso, tratemos en lo posible de andar rectamente delante del Señor para no perder autoridad y así poder corregir o reprender o aconsejar a los demás. David hizo esperar años para resolver los problemas, para resolver el problema del abuso de su hija Tamar, para resolver el problema del homicidio que hizo Absalón. No lo hizo, y eso le costó muy caro. Preparó el terreno para la rebelión de Absalón porque el pueblo veía, y cuando el pueblo ve estas cosas, pues el pueblo no es tonto, el pueblo empieza a sacar sus conclusiones. Y entonces, en vez de que se resuelvan los problemas, se empezaron a empeorar con el tiempo. Por eso, si tú o yo tenemos un problema con alguien, buscamos la manera de resolver pronto. Dios dice en su palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, resolvamos prontamente. Tal vez hemos tenido alguna diferencia con alguien, con algún familiar, con tu esposo o esposa, un hermano. Resuelve pronto el problema. Tal vez puedes esperar unas horas, unos días a más tardar para que se calmen las aguas, pero luego ve, habla, pide perdón o perdona, pero resuelve. No dejes que las cosas se queden así, porque cuando pasa el tiempo, a veces ya no hay ni ganas de querer resolver el problema. Y esto es peor. No dejemos que suceda esto. En tercer lugar, la verdadera reconciliación se produce solamente con la presencia de Dios. En el verso 33 dice: Fue pues Joab a ver al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual se presentó ante el rey, y se postró rostro en tierra delante de él, y el rey besó a Absalón. Absalón veía que David no hacía nada, así es que le pidió a Joab para reunirse, y en 2 oportunidades no lo hizo. Aquí hay algo interesante. Absalón le da órdenes a Joab. Parece que la situación ya había escalado de tal manera que Absalón estaba empezando a tener influencia y poder, tanto así que se ve que daba órdenes a Joab, el oficial de David, y como no le hace caso, pues manda a incendiar eh, su cosecha de grano, y viene Joab y recién va
para que el rey David pueda hacer traer a Absalón. Y se dan un beso. Esto es usual en las culturas de aquel tiempo, pero esto fue solamente formalismo. No fue una reconciliación verdadera. Solamente fue para decir sí, se reconciliaron y ya. Por eso, la verdadera reconciliación lo hace Dios en el corazón, tanto del que falló como el que fue víctima. En cualquiera de los dos casos, Dios hace esto. Por eso, si quieres reconciliarte con alguien, ora, ora al Señor, pero nunca dejes los casos con heridas abiertas sin reconciliación. Por eso la aplicación para la vida es lo siguiente: reconcíliate con las personas, con la ayuda de Dios. Esto sanará muchas heridas. Entonces el Señor morará entre su pueblo, transformará tu corazón, porque nadie puede vivir sanamente con rencor en el corazón, con orgullo, con culpa o remordimiento. Y el Señor desea que nos perdonemos todos. Ahora vamos a culminar orando. Acompáñame. Señor nuestro, gracias te damos por la palabra. Estas historias, aunque son unas historias, Señor, un poco tristes, que sucedieron en tu pueblo, también nos dejan lecciones de qué es lo que debemos de hacer para saber dónde fallaron estos personajes y dónde nosotros no podemos repetir la misma historia en nuestras vidas o familia o iglesia. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, retira el orgullo, el resentimiento de nuestros corazones. Tal vez hay alguien que está peleado, enojado con algún familiar, con papá o mamá, con un hermano, y se siente, Señor, herido, golpeado, y no desea ver el rostro de otra persona. O tal vez otra persona que hizo daño a alguien y siente miedo, siente que la otra persona le rechaza. Por favor, restaura las relaciones, Señor. Permite que las personas se perdonen. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos. Toca nuestros corazones para que así como tú, oh Dios, nos reconciliaste contigo en Cristo, también nosotros, porque tu palabra dice, antes de pedir perdón a Dios, perdona a tu hermano y luego ven aquí al altar. Y tu palabra también dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a perdonar y a ser perdonados. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.